Bueno, buenas tardes para todos los que nos acompañan en este Facebook Live. Es un placer acompañarlos hoy en la tarde. Vamos entonces a pensar hoy lo que ha significado para la familia toda esta situación de la pandemia, ¿no? Y del aislamiento y de toda esta condición nueva que nos trae. Mi nombre es Carolina Arbeláez. Yo soy psicóloga, me he especializado en todos los que son los procesos de acompañamiento a las personas, a las familias, y también trabajo en el liderazgo también para los estudiantes, para acompañar a las instituciones también y a las personas que están empeñadas en sacar adelante a los jóvenes, cómo empoderarlos en su liderazgo. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí. Acepté esta invitación muy gentil de Fundación Terpel para que hoy podamos hablar y reflexionar cómo a partir de esta situación diferente para todos, de incertidumbre que nos tomó así como por sorpresa, qué podemos aprender también a nivel personal y a nivel familiar. Por eso el título hoy, digamos, de esta conversación, de esta charla, es cómo salir fortalecidos como familia en tiempos de incertidumbre. Y decimos incertidumbre porque ¿quién de nosotros se hubiera podido imaginar que íbamos a estar no solo aquí en Colombia, sino a nivel mundial en una situación tan diferente donde nos sentimos retados a muchos niveles? Entonces, bueno, les propongo que nos hagamos algunas preguntas que nos van a ayudar a introducirnos en la charla de hoy. Y es, ¿ustedes creen que podemos aprovechar esta situación como una oportunidad para salir mejores? ¿O será que todas las situaciones también de crisis y de dificultad nos dejan es más sensibles y a veces nos pueden dejar con algunas situaciones de dificultad o con lesiones? ¿Qué pasará? ¿Cómo lo tomamos? Y hay varias preguntas que nos podemos hacer también, si en lo personal y como familia tenemos claro como cuál es nuestro enfoque, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. O también esta situación nos cogió así como que no sabemos, como si fuéramos en un barco y no sabemos cómo dirigirlo. Pues hay algunas preguntas que quizá muchos de ustedes se han hecho y que yo también me he hecho reflexionando, acompañando procesos de personas, de parejas, de familias, y hemos encontrado que esta puede ser una oportunidad de aprendizaje única. Entonces, vamos a ir entrando en materia. Para ello les voy a compartir una presentación que nos va a servir de apoyo y de guía en esta charla de hoy. Bueno, nuestra charla, aquí aparece la pregunta inicial y quizá esa pregunta que también los convocó a todos ustedes a asistir. ¿Cómo podemos salir fortalecidos en esta época? Y las preguntas que surgen es, ¿será que los obstáculos contribuyen al desarrollo personal? ¿Mm? ¿Será que es importante para una familia establecer una misión, tener un norte hacia el cual dirigirse? Otra pregunta que nos puede surgir es, ¿cuáles son los virus que atacan la salud emocional de la familia? ¿Y cómo nos podemos vacunar frente a esos virus? Ahora que hablamos tanto del COVID y de todo lo que hay, pues también a veces hay unos virus así, sutiles, que no son tan perceptibles, que también pueden en un momento dado menoscabar lo que puede estar pasando. Aquí ven ustedes en pantalla una imagen de un edificio que es el edificio más alto del mundo. Este es el edificio Khalifa, que está en Dubái. Y es un edificio que tiene una altura
de 830 metros. Es el más alto de los que se encuentran. Y bueno, nos podemos preguntar, ¿y por qué un edificio? ¿Qué tiene que ver con la familia? Porque así como un edificio miramos cómo está hecho y de qué está hecho. Un edificio se prueba es en circunstancias de terremoto, en circunstancias difíciles, cuando tiene que sostener el máximo de su capacidad, ¿no? Algo así puede pasar también con la estructura familiar. Es en las situaciones difíciles, cuando vienen los vientos fuertes que nosotros nos probamos. También un edificio nos da una analogía de para poder llegar a esta altura que vemos ahí en pantalla, pues se requiere que haya unos cimientos muy profundos. Hay una estructura que es la que aparece fuera y también está la estructura que va por dentro, que es la que no vemos. Sin embargo, esa es la que sostiene verdaderamente y la que da unos pilares fundamentales. Y si nosotros pensamos en estructuras, pues aquí traje una imagen y quizá ustedes recuerden a qué cuento hace referencia. Entonces, en este cuento, en esta historia, nos está hablando de la historia de los tres cerditos. Y los tres cerditos estuvieron construyendo sus casas de diferente manera. Quizá ustedes se acuerden de esta situación, de este cuento, de cómo construían los cerditos sus casas. Entonces, hay uno de ellos que dijo, no, pues yo voy a hacer una casa rápidamente, la voy a hacer en paja y voy a hacer para poder descansar y tener tiempo de hacer otras actividades. Y rápidamente entró y construyó su casita de paja. Luego el hermano dijo, bueno, yo voy a construir mi casa, pero no, en paja puede que no sea tan estable, la voy a hacer en madera, ¿sí? No sé si están viendo la diapositiva o no se está alcanzando a ver. Vamos a ver si estamos viendo ahí la diapositiva. Bueno, voy a chequear, a preguntar si están pudiendo ver. Bueno, entonces creo que aquí ya pueden ustedes observar esta diapositiva que es la de los tres cerditos. Y hay un tercer hermanito que él dijo, bueno, no, yo sí quiero construir una casa que tenga la suficiente estructura y la suficiente fortaleza para que sea muy resistente. Entonces, en ese momento, él empieza a construir su casa. Él empieza a construir su casa y sigue unos planos y va siguiendo unos planos para poder pues saber cómo tener una estructura tanto de fondo como de forma que le permitiera tener una edificación muy estable. Bueno, ¿qué pasó entonces cuando vinieron las dificultades? Cuando vinieron las dificultades, en este caso fue cuando vino el lobo a soplar cada una de las casas y el cerdito que tenía la casa de paja, pues rápidamente esa casa voló. Luego llegó el lobo a soplar la otra casa que era la de madera, esa pudo aguantar mucho más. Sin embargo, después de un tiempo, cuando siguió soplando y soplando y hubo tantas dificultades, entonces la casa también se desbarató y la única casa que se mantuvo estable fue
la casa del cerdito que la había construido con piedras y con ladrillo. Y podemos preguntarnos, ¿y esto qué analogía tiene con nosotros, ¿no? O con nuestra familia? Pues también tiene que ver cómo construimos nosotros también nuestra familia. Si la hacemos solo para cuando hay buen tiempo, cuando todo fluye, cuando está el ambiente tranquilo, o si hemos aprendido también a construir nuestra familia, nuestra relación de pareja y con los hijos para poder soportar las situaciones difíciles, los retos que se presentan y las dificultades. Muy bien. Hablando también de esta situación, ahora ustedes pueden observar unos botes, ¿no? Un barco, diferentes tipos de naves que podemos tener para navegar. ¿Y qué tiene que ver esto también cuando pensamos en lo que estamos viviendo? A veces decimos, sí, todos estamos como en la misma situación, en la misma tormenta a veces, pero no todos estamos en el mismo tipo de bote ni en el mismo tipo de barco, ¿no? Quizá hay algunos que podamos estar en un barco mediano, otros podemos estar en un transatlántico, otros podemos estar en un barco más ligero, como en un velero. ¿M? Y ese tipo de barco también, según el que tengamos y el que hayamos tomado y el que hayamos venido formando, es el que nos va a dar también las posibilidades de salir adelante de esta situación. Porque hay muchos tipos de familia, ¿no? Las familias, pues hay familias uniparentales, relación que puede ser el tío con el sobrino, que pueden ser los abuelos, hay diferentes, pero realmente la fortaleza no la vemos tanto por el número de personas o por la estructura misma de la familia, sino por elementos que hacen parte como del eje de la función. Y eso es lo que vamos a entrar a ver ahorita. Aquí vemos un bote que iba navegando en el océano y de golpe allá a lo lejos veía que podía haber como unos nubarrones, que podía haber como lluvia y lo sentía que era muy lejos y muy en el fondo. ¿Y qué pasó? Que pudo ser lo que nos pasó a nosotros también con esta situación, ¿no? Empezamos a oír que por allá en China algo estaba pasando, que había un virus, que había dificultades, ¿no? Pero lo sentíamos quizá muy lejano. Luego lo empezamos a sentir más cercano, ya era en Europa, ¿no? Y nos extrañó mucho en Italia, en España, ¿qué está pasando? Ya lo podíamos sentir más cerca y aún así como que no nos iba a tocar. Y cuando menos pensamos, esa tormenta ya llegó y este barco donde vamos empezó a moverse con este oleaje, empezó a hacer una ventisca fuerte y empezamos a sentir todo este movimiento. Y esta es la situación en la cual nosotros podemos decir, yo voy a tomar el timón de mi barco y yo voy a buscar la manera de dirigirlo a buen puerto o sencillamente quedarme de un lado para el otro sintiendo el viento, sintiendo los embates que hay en el ambiente sin reaccionar. Entonces, ajá. Bueno, me estaban avisando, algo pasa con la diapositiva porque yo estaba hablando ya del barco y parece que las diapositivas están como tomándose un tiempo en pasar. Bueno, esperamos que ya puedan estar viendo el barco que está en el bote. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando hoy de la situación de esta tormenta que estamos afrontando? Y es que de acuerdo a si nosotros realmente tomamos el timón de nuestro barco, vamos a poder manejar mejor la situación y afrontar la dificultad para salir a flote. Si no tomamos este timón, va a ser muy difícil.
Bueno, ya vamos viendo que para poder salir de esto necesitamos hacer el uso de la triple A, ¿no? Bueno, el uso de la triple A es la que nos habla de la aceptación, la adaptación y el aprendizaje. Y vamos a ver, espero que todos ya puedan ver la diapositiva en la que estoy, porque tengo la sensación de que yo estoy viendo una diapositiva y de golpe ustedes estaban en una diapositiva más atrás, ¿sí? Que quizá algo ahí se había trabado. Vamos a mirar. Quizá ya todos están viendo la diapositiva del barco en el oleaje, cuando yo les estaba hablando del oleaje y de la tormenta, y de qué es lo que necesitamos precisamente para afrontar estas situaciones pues de reto, ¿no? Que tenemos en la vida. Les hablaba también que hay estrategias para afrontar la dificultad y para poder salir a flote. ¿Mm? Bueno, vamos a ver, espero que ya puedan estar viendo una diapositiva donde sale un salvavidas, ¿sí? Y donde en el salvavidas aparece también lo importante de utilizar la estrategia del uso de la triple A. Vamos a ver. Voy a verificar qué diapositiva están viendo ustedes para ver que vayamos yendo al mismo ritmo de lo que les voy contando, que lo puedan estar viendo también en ese mismo tiempo. Entonces, les decía, ¿qué es lo que necesitamos nosotros también para poder salir a flote cuando tenemos esas dificultades? Necesitamos realmente tres características fundamentales. Una es la aceptación, ¿sí? Otra es la adaptación y la otra es el aprendizaje. Bueno, ¿a qué nos referimos con aceptación? Aceptación es entender que hay una circunstancia que está más allá de nuestro control y de nuestras posibilidades, ¿sí? Y esa circunstancia que está más allá de nuestro control, pues sencillamente no depende de nosotros el impacto que vaya a generar o las secuelas o las consecuencias. Entonces, algo muy importante es aceptar que eso es lo que estamos viviendo en este momento de vida y que así es la circunstancia en lo que está. La adaptación también quiere decir que nosotros, frente a esta situación, tenemos la posibilidad de generar nuevos recursos, de generar nuevas posibilidades y adaptarnos de una manera diferente a esto que estamos viviendo. Y el aprendizaje es también la posibilidad de desarrollar nuevas estrategias para, digamos, a nivel de familia. Hay muchas cosas que necesitamos vivir, que necesitamos hacer a nivel de familia y que esta situación nos está retando a hacerlo de una manera diferente. Entonces, a eso se refiere el uso de las tres A's, ¿no? Aceptación, adaptación y aprendizaje. Bueno. También es muy importante que como familia sepamos hacia dónde nos dirigimos, ¿no? ¿Cuál es nuestro norte realmente? Hacia dónde, si tenemos una misión como familia, si nos hemos propuesto definir unos principios, unos valores que nos ayuden en la vida a salir adelante.
Entonces, cuando tenemos esto, una posibilidad también como familia de concentrarnos, de tener clara nuestra visión, esto nos va a ayudar mucho más adelante. Bueno, y hablando de las circunstancias y de la adaptación que es necesario tener, ahorita justo no sé si ustedes alcancen a oír que llega música desde afuera, que son estos conciertos permanentes que están viniendo en la calle de personas que están precisamente buscando adaptarse a esta situación. Ahora se oye allá en la distancia cómo están, pues muchos de los músicos que se han quedado como sin posibilidades de recursos están buscando hacerlo de esa manera. Entonces, esta es una, digamos, una situación que nos reta mucho en ese sentido, ¿no? A ver cómo lo estamos haciendo. Aquí, por ejemplo, quería traerles el ejemplo de una familia también, una familia que hizo su misión y la hizo así. Ellos decían, valoramos la unión y la solidaridad, buscamos entender las necesidades de cada uno y celebrar los logros, nos cuidamos cada día y así cuidamos a la familia. Aprendemos de las dificultades y crecemos como personas y generamos espacios recreativos para disfrutar al estar juntos. ¿Mm? Entonces esta familia se tomó el tiempo de decir, bueno, vamos a ver realmente qué es lo que nosotros queremos sacar de esta circunstancia, cómo queremos salir al otro lado, cómo queremos verdaderamente fortalecernos y aprender. Ustedes, como familia o en su pareja, se han preguntado qué es lo que quieren verdaderamente conseguir, qué quieren que pase después de que transcurramos por toda esta situación. ¿Mm? Y a veces esa pregunta nos ayuda como a enfocarnos y realmente a buscar la ruta por la cual queremos salir. Bueno, hay algo muy importante también que tiene que ver con planear, ¿sí? Esta es una oportunidad también para mirar dónde están nuestras prioridades y también para sentarnos y, bueno, vamos a ver, quiero revisar aquí un tema porque creo que algo está pasando y no lo están viendo plenamente. Vamos a ver si aquí, espero que ya puedan estar viendo la presentación y me estén siguiendo en esto. Aquí tenía la imagen de una familia precisamente que está haciendo un diseño de lo que están viviendo ellos y están sacando sus prioridades. ¿Y cómo sacan las prioridades la familia? Pues de acuerdo a las 4 necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos y que en una familia con mayor razón se ve. Una necesidad fundamental es todo lo que tiene que ver con las necesidades físicas, con el vivir. Ajá. Bueno, aquí me está llegando un mensaje para que se los ponga en modo presentación. Lo curioso es que lo tengo ya en modo presentación, pero no sé por qué no les estará llegando así. Bueno, lo importante es que me puedan seguir con la imagen y si no, vamos a verlo. Van a ver mientras ustedes van mirando este punto. Bueno, entonces aquí les hablaba cómo en toda persona o toda familia, pues nos basamos en necesidades fundamentales. Unas primeras son las necesidades que tienen que ver con los aspectos físicos, con el vivir, ¿sí? Y de ahí
pues hay muchas cosas que en este momento nos estamos sintiendo retados a ese respecto y ahorita lo vamos a ver. Hay otros aspectos que tienen que ver con todo lo que es lo socioemocional, que es el amar, también con todo lo que tiene que ver con el desarrollo mental, el aprender, y otra dimensión clave en el ser humano y en la familia es todo lo espiritual que tiene que ver con dejar un legado. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas y vamos a ver algunos ejemplos que nos puedan servir al respecto para entenderlos. De todas formas, al final vamos a dejar unos 10 minutos por si hay preguntas para que los que tengan inquietudes les vayan escribiendo por el chat y me las van a ir a mí retransmitiendo para poder conversar un poco más a fondo de alguna inquietud que tengan. Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la dimensión física, con el vivir, pues es muy natural que esta situación de pandemia pues nos está afectando mucho, lo hemos sentido como una amenaza en primer lugar en nuestra salud, ¿no? Y la imagen, por ejemplo, de que nos tenemos que estar bañando y cuidando es un aspecto. Eso en cuanto a la salud y a la bioseguridad, pero también es irnos bañando e ir saliendo de todas las cosas que han terminado siendo como una carga para nosotros y que esta es una buena oportunidad también para irnos soltando. También hay que ver cómo estamos a nivel de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestras angustias, qué puede estar pasando y hasta dónde se nos pueden estar pegando también a la piel en nuestro ser, porque eso nos enferma de alguna manera. Precisamente hay investigaciones que nos muestran cómo esta es una situación donde sentimos como una tensión básica, como un estrés básico que está ahí y que aunque muchas veces no seamos conscientes, pues nos está rodeando. Entonces, es muy importante que nos cuidemos también eh, en lo personal y en lo familiar también, cómo nos estamos nutriendo, de qué nos estamos alimentando y no solo en cuanto a los alimentos físicos que tomamos, sino también en cuanto a la información que estamos recibiendo. Muy bien. Y cuando hablamos de lo físico, también hablamos de cómo nos estamos entrenando, ¿sí? A nivel corporal, qué tipo de ejercicios estamos haciendo y también cómo nos estamos entrenando en nuestras relaciones, en esta situación que estamos viviendo. Por ejemplo, eh, eh, muchas familias se han sentido también sorprendidas, como las organizaciones, porque llegó una situación de empare donde no estaban los recursos económicos suficientes para ello, no estaba la economía apropiada para poderlo sostener. Esta época también está siendo una oportunidad para que nos sentemos y digamos, bueno, a ver, vamos a ver una situación y es cómo podemos priorizar lo que es fundamental en este momento de nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo podemos eh, atender económicamente e invertir los recursos en lo que va siendo prioritario, en lo que necesitamos, sobre todo ahorita, para no estarlos gastando en otro tipo de situaciones? Entonces, este es uno de los aspectos también que en cuanto a la dimensión física cuenta mucho. ¿Mm? Otro aspecto también es que las familias tienen ahorita una oportunidad también para mirar con todo el tema, digamos, de la alimentación, de la comida, cómo lo están haciendo, ¿sí? ¿Qué tanto la comida está siendo una oportunidad para eh, entre todos unirse, cocinar, preparar recetas diferentes y hacerlo, digamos, de una manera que sea grata? Ujú. Bueno, no sé, tengo la duda porque es probable que ustedes no estén viendo las diapositivas al tiempo conmigo. Entonces, en ese sentido, quizá va a ser mejor. Bueno, quizá en ese sentido va a ser mejor que
les vaya yo hablando porque creo que tenemos un desfase con la diapositiva y con lo que estaban viendo. Bueno, les decía que esa es una dimensión muy importante, la dimensión de lo físico, la dimensión de todo lo que podemos como familia también aprovechar en esta época para mirar. Hay otra dimensión que es fundamental en este momento y tiene que ver con la dimensión socioemocional, con los aspectos del amar y del vivir, ¿no? Y resulta que decimos, bueno, es una oportunidad maravillosa porque estamos en familia y podemos, por un lado, sí, fortalecer lo que son las relaciones, pero también con todo este tiempo de estar reunidos, de estar todos bajo el mismo techo, pues se pueden presentar tensiones, se pueden presentar eh, estados de ánimo diferentes, porque de alguna manera pues vamos en este barco que sube, que baja, donde hay un oleaje fuerte. Entonces eso hace que con todo este oleaje, pues a veces se presenten tensiones, se presenten dificultades, se presenten choques entre unos y otros. Entonces aquí hay, digamos, unos elementos muy importantes que eh, debemos tener en cuenta también para ayudarnos como familia y es hay cuatro males fundamentales que les diría que nos van a atacar mucho en la familia y es, uno, quejarnos, ¿no? Cuando nos estamos quejando permanentemente de la situación, pues eso también nos desgasta y desgasta a todos los que están a nuestro alrededor. Otro mal es comparar, estar comparando, ah, es que tú sí haces esto y tú no lo haces, es que tú sí me ayudas y tú no me ayudas. Ese es otro aspecto que también nos va a generar fricciones y tensiones en la familia. Otro también es cuando entramos a desvalorizar lo que hace el otro, en vez de realmente tenerlo en cuenta y valorarlo suficientemente. Entonces, todos estos elementos van a generar una mayor tensión familiar. Y para eso, pues necesitamos saber cuáles son las vacunas, que es verdaderamente lo que nos puede ayudar a hacer el contra cuando hay una situación difícil. En ese sentido, recordaba yo una situación que me contaba una mamá que vivió con su hija. Bueno, lo citaron del colegio a esta reunión virtual porque iba a haber la gran ceremonia de entrega de insignias y era, pues, como ahora nos toca vía Zoom o por otras plataformas. Y entonces le pidió la mamá a la niña que, bueno, que estuvieran muy pendientes y muy listas para esta reunión y se prepararan y que iban a estar organizadas a las 8 en punto, listas para atender a la reunión. Y lo que vimos que fue lo que pasó, que la mamá estuvo pendiente a las 8 lista y la niña nada, no estaba lista, no, ni siquiera se había arreglado, no se había bañado, no había prendido el computador, no podían ingresar. Bueno, la mamá se sintió muy estresada y muy tensionada y le dijo que no, que le parecía el colmo, que cómo así, que no era posible, que cómo es que ella no estaba lista, que qué desconsideración. Y fue una situación muy tensa, terminaron las dos molestas, finalmente entraron tarde a la reunión, solo pudieron ver la mitad de la ceremonia y fue una situación muy incómoda y muy molesta para ambas. Bueno, después de un rato la mamá se quedó pensando y dijo, ¿y qué es lo verdaderamente importante? ¿Lo verdaderamente importante era estar en toda la ceremonia virtual o lo verdaderamente importante es el vínculo que yo pueda tener con mi hija, tener una buena relación con ella? Y dijo, no, pues definitivamente aquí lo que cuenta es la relación, ¿no? ¿No? Más que cumplir con una ceremonia, con una reunión. Entonces la mamá buscó a su hija, se acercó y le dijo, mira, ante todo quiero empezar por decirte que sí, que me exalté demasiado, que yo estaba tensa, que te grité de una manera desagradable y quiero disculparme por eso. Siento frustración porque tenía la ilusión de estar contigo en la ceremonia, porque créeme que para mí también es difícil saber que ya no puedo estar contigo presencialmente, que hay tantas cosas que cambiaron. La hija en un momento dado se quedó mirando y la escuchó y le dijo, sí, mamá, reconozco que yo también grité feo,
Y cuando iba a seguir hablando, se puso a llorar, ¿no? Y se soltó en lágrimas. Entonces, en ese momento le dijo, mira, mamá, es que me siento muy triste porque aunque yo esté en décimo y vaya a pasar a 11 y las compañeras de 11, las que están en 11 hoy se sientan frustradas, realmente soy yo quien hago parte de esta generación de la pandemia. Y me siento muy triste porque todo lo que había soñado del primer día, de la reunión con mis amigas, de los festivales, nada de eso lo vamos a poder hacer, nada de eso lo vamos a lograr. Y después de que ella lloró y la mamá y la hija se abrazaron, se abrió, digamos, el corazón de ambas y mamá pudo entender que cuando la hija estaba reaccionaria y gritaba y se quejaba, no es porque fuera una niña consentida y grosera, es porque en el fondo de ella había un dolor muy grande que no había podido expresar y había una frustración muy grande. Y aquí se unió tanto el dolor de mamá y la frustración como el de la hija. Y las dos pudieron sentarse y tener una conversación diferente, salir como de ese choque. Entonces, si vemos en este ejemplo que les quería compartir, pues este ejemplo lo que nos está diciendo es que claro que estamos en un medio de tormenta, de zozobra, de dificultad, donde seguramente vamos a estar explosivos, vamos a estar irascibles, vamos a sentirnos irritados, a veces nuestro ánimo va a estar exaltado y fácilmente vamos a chocar. Es como si fuéramos en el barco y el barco se está moviendo, pues de golpe vamos a sentir como unos nos damos contra los otros y nos podemos pegar. Ahí es cuando es importante hacer una pausa, ¿sí? Decir un momento, respiro profundo, ¿qué es lo que quiero verdaderamente? ¿Hacia dónde quiero dirigir este barco? Si nos empezamos a pelear y a chocar, pues va a ser una situación, además de la tormenta que hay afuera, se nos va a convertir en una tormenta interna. Entonces son los momentos donde se pare, donde hacer una respiración profunda nos ayuda a tomar conciencia de lo que está pasando y nos permite entender al otro, conversar con el otro y recibirlo de corazón. Desde ya una vez pasó esta situación, ya madre e hija, pues pudieron como sentarse y dialogar de otra manera, poder expresar también los dolores, las frustraciones que cada una tenía por esta situación. Y es probable que muchos de ustedes hayan vivido algo parecido o lo vivan con sus hijos o más pequeños que no pueden salir de casa, que sienten también la frustración de no encontrarse con sus amigos. Entonces aquí recuerden que es clave. Uno, pausa, respirar profundo, ¿qué es lo que quiero? Y tú que eres el adulto de casa, la mamá, el papá, el profesor, empezar por escuchar y entender qué hay en el corazón del otro, cuál es la preocupación profunda que siente el otro, porque el anhelo más grande es sentirnos en un momento dado escuchados y entendidos. ¿Mm? Esto hablando de lo que tiene que ver con la dimensión socioemocional. Hay otra dimensión que es muy importante de nuestras necesidades, que es todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad para aprender. Y aquí esta situación nos está retando a aprender de otras maneras. Por ejemplo, aprender toda esta virtualidad que para muchos de nosotros no estábamos familiarizados con ello, ¿sí? Y que es un reto ver cómo funciona y cómo nos comunicamos de otra manera y cómo llegamos a los demás. Me llamó mucho la atención una familia que me compartía, por ejemplo, que ellos en esta época que no podían viajar, sí lo podían hacer con, sí podían viajar con su imaginación. Entonces tuvieron una idea muy creativa y es que cada uno eligió un sitio a donde quería conocer, ¿no? A donde le gustaría viajar. Y diseñó una presentación para su familia, mostrándole el sitio de destino, contándole la historia, mostrándoles fotos y compartiéndoles ese sueño. Y resulta que después de que cada uno de los miembros de la familia compartió, pues ya habían viajado, me decía la mamá de la familia, ya habían viajado como por
6 países diferentes lo habían disfrutado, habían conocido, habían entrado en la historia de ese país y había sido una oportunidad maravillosa para aprender, para estar unidos y para retarse de otra manera. Porque definitivamente las limitaciones grandes pues las tenemos en nuestra mente, es donde nos cerramos más y las posibilidades que tiene la imaginación son ilimitadas. Estaba recordando también a un muchacho en una familia, bueno, que se la pasaba pegado al computador y los papás ya estaban como un poco estresados de, bueno, ¿y a este qué le pasa? No pensará salir a conseguir trabajo, no pensará buscar y moverse de alguna manera. Y un día ya los papás tensionados porque también estaban haciendo sus cuentas, estaban viendo pues que ya no había ahorros que alcanzara con frente a esta situación de pandemia. Entonces, cuando se encontraron con el hijo, le dijeron, a ver, pero ¿qué es lo que a ti te pasa? ¿Cómo así que no te estás pellizcando, que no estás buscando trabajo? ¿Qué es lo que te pasa? Te vemos ahí como si estuvieras holgazaneando. Bueno, fueron muy fuertes y muy duros. El hermano que estaba oyendo después se acercó y les dijo a los papás, ¿y ustedes sí creen que esa es la manera de decirle las cosas? ¿Ustedes no han pensado que mi hermano se puede estar sintiendo muy mal por no tener trabajo en este momento? ¿Que eso lo puede estar tensionando mucho? ¿Ustedes no creen que eso también le afecta a él la autoestima? ¿Mm? Y ustedes los dos regañándolo al tiempo, como si él se sintiera bien. Bueno, esto dejó a los papás un poco como pensativos y dijo, sí, de golpe ellos reconocieron que se dejaron llevar por la tensión del momento y por la angustia y fueron muy fuertes y muy duros con su hijo. Y a partir de lo que escucharon de su otro hijo, o sea, del hermano, dijeron, no, tenemos que hacer algo diferente. ¿Y qué encontraron? Que el muchacho que tenía un emprendimiento, justo cuando empezó todo este tema del aislamiento, se le cayó su emprendimiento y ya no pudo lograr, pues no pudo avanzar en ese tema. Pero encontraron que había una cantidad de alternativas virtuales que podía aprender precisamente en un curso muy interesante que había para cómo hacer emprendimientos virtuales y cambiaron precisamente su posición. Se dieron cuenta que descargar su tensión y su malestar sobre este muchacho no estaba contribuyendo ni estaba ayudando, que realmente lo que estaba generando era más tensión general. Entonces, más bien le sugirieron lo del curso, el muchacho empezó a investigar y fue muy interesante porque hizo todo un reajuste de el diseño de su emprendimiento inicial y lo pasó de manera virtual y después se dio cuenta que iba a ser mucho más exitoso hacerlo virtualmente que si lo hubieran hecho de manera presencial, porque de manera presencial implicaba tomar en arriendo un local, asumir una cantidad de costos fijos que iba a ser muy difícil sostener. Entonces, esta otra dimensión, cuando hablamos de la dimensión del aprender, y cuando precisamente ese aprender lo estamos relacionando con nuestra capacidad para relacionarnos y para escuchar al otro, porque el aprender no es solo aprender temas nuevas o tecnologías nuevas, el aprender también tiene que ver con aprender una manera diferente de relacionarnos. Estos papás se dieron cuenta que el sistema que ellos habían aprendido de sus propios padres, de presionar, de decir, de la línea de la autoridad, no era lo que estaba funcionando en este momento y fueron capaces de redirigir su interacción para hacerlo de otra manera. Y una dimensión también muy importante, porque hemos visto pues que tiene que ver con todo la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión mental, es lo espiritual. Y cuando hablamos de la dimensión espiritual, no estamos hablando necesariamente de la religión, no. Estamos hablando de la capacidad de ir más allá, de dejar un legado, de tener un propósito, algo que nos convoque de fondo. Y ahí es cuando también nos preguntamos, bueno, ¿y cómo estamos como familia a ese nivel? ¿Sí? ¿Cuál puede ser como el espíritu de nuestra familia? ¿Mm?
El espíritu tiene que ver con qué es lo que honramos como familia, qué es lo que valoramos como familia, dónde ponemos nosotros la fuerza, el centro, en qué creemos, ¿sí? Porque todo aquel que también tiene una conexión profunda con lo espiritual, que tiene una creencia de un bien mayor, ¿no? Pues eso da una fuerza también adicional. Y si en mi familia no tenemos una creencia especial, no creemos en Dios o no tenemos una religión especial, también es muy importante ver cuáles son esos valores de fondo, cuál es ese propósito central que nos cohesiona y nos une como familia. Porque eso es lo que vamos a dejar también nosotros como legado. Y eso que valoramos, lo que nos une como familia, el espíritu que tenemos entre todos, lo podemos ver, por ejemplo, en las tradiciones familiares, en cómo celebramos nosotros, a qué le damos importancia, ¿sí? Que nos gusta en Navidad, qué tradiciones tenemos, o en los cumpleaños, o cuando alguno de la familia, por ejemplo, se gradúa o es el cumpleaños. ¿Qué hacemos verdaderamente para mantener esa cultura, ¿no? Y aquí es muy importante recordar algo. Tenemos quizá en nuestras familias pues muchas personas mayores también que pues tienen un aislamiento mucho más fuerte que el que pueden tener pues las personas que están por debajo de los 70. ¿Cómo nos conectamos con ellos? ¿Sí? ¿Qué tipo de vínculo hacemos? Me parecía, digamos, otra familia me compartía eso. Todas las semanas ellos hacen unas reuniones especiales virtuales donde se conectan todos y especialmente con los abuelos y las abuelas de la familia, con esas personas mayores que se pueden sentir más aislados, porque ellos necesitan, como nosotros también, ese contacto y ese contacto emocional es el que nos ayuda a todos a subir las defensas. Entonces, por ejemplo, esta familia van cambiando. A veces entonces se proponen y juegan bingo, ¿no? Y los reúnen a todos para jugar. Otras veces eh, sencillamente se encuentran y cada uno cuenta cómo le está yendo, qué le está pasando, qué está aprendiendo de esta situación o qué dificultades tiene. En otra ocasión proponen, bueno, nos vamos a encontrar y vamos a disfrazarnos. Hay muchos elementos porque la creatividad ahora puede fluir maravillosamente. Pero lo importante es eso. Cuando hablamos qué es esto de lo espiritual y de conectarnos y del espíritu, tiene que ver con eso. Nos sentimos todos como uno en nuestra familia, tanto en nuestra familia nuclear, en los que estamos, como en los que quedaron más lejos o distantes. Tenemos la capacidad de sentirnos en unión. Eso es una dimensión fundamental de nuestras necesidades, sentir esa conexión para poder avanzar. Y esa conexión también es fundamental para poder pasar los momentos difíciles que estemos viviendo, que pueden ser a nivel económico, que pueden ser a nivel emocional, que pueden ser pues a nivel de salud, no necesariamente porque estemos contagiados, pero se pueden exacerbar muchas cosas con la tensión, con el estrés. Entonces la sensación de estar conectados como familia también nos va a dar esa fuerza y esa unión. Y eso lo podemos experimentar todos sencillamente con nuestras manos. Es distinto si yo quiero sostener algo con un solo dedo y hacer fuerza, a cuando realmente conecto todos los dedos entre sí, los uno, esa fuerza no solo se multiplica, sino que exponencialmente se va a agrandar. Entonces hay muchas oportunidades que tenemos ahora en esta situación para revisar cómo estamos y en cada una de las dimensiones y en cada uno de los elementos de nuestra vida, qué estamos haciendo. Primero por nosotros, ¿no? Porque si no nos cuidamos, esa es una lección muy importante que nos trae ahora este virus. Si yo no cuido de mí, inmediatamente estoy afectando a los demás. Entonces, fíjense qué lección tan importante la que nos trae esta situación. Necesito cuidar de mí para poderte apoyar a ti y también para cuidar de ti y para cuidar de todos.
¿no? A todos los niveles. Y también necesito cuidar de mí emocionalmente, cómo estoy manejando todas esas emociones y esos sentimientos, qué estoy haciendo también para descargar, para sentirme más tranquila o más tranquilo, cómo utilizo el tiempo que tengo para salir, ¿sí? Para estar en una mejor disposición primero para mí y para el otro. ¿Estoy realmente aprovechando esta situación para aprender cosas nuevas, para retarme, ¿sí? Para salir de mi zona de comodidad? Porque precisamente ahora que se habla tanto de la resiliencia, ¿qué es la resiliencia? Y la resiliencia tiene que ver con la capacidad de afrontar las situaciones que llegan, las situaciones difíciles, poderlas resistir y crear algo nuevo, adaptarme para salir al otro lado. Alguien decía y me llamó la atención que en la resiliencia es muy importante ver si tengo una terquedad con propósito. O sea, si realmente tengo claro a dónde quiero llegar y me mantengo en esa postura y en esa situación para salir al otro lado. Pero si no tengo en mi corazón un propósito claro, si no sé realmente cuáles son mis valores profundos y a dónde quiero llegar, pues más fácilmente cualquier situación del ambiente me va a sacar de tono de posición. Hay en eso, vamos a ir cerrando y recogiendo para darle espacio pues, a las personas que tengan comentarios o que quieran hacer preguntas. En esto les quiero recomendar muy especialmente el libro de Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Este es un libro donde ustedes van a encontrar muchos elementos muy útiles para aplicar y más aún en estos tiempos de dificultad. Y van a poder recorrer pues como cada uno de los tips que él da y al final de cada capítulo hay una cantidad de ejercicios muy valiosos que nos ayudan a entender mucho mejor qué podemos hacer en esto. Está también los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, que es muy útil. Y a quienes no hayan visto la película La vida es bella, que la pueden encontrar en YouTube, por internet, se la recomiendo, porque es una película internacional que ganó muchos premios y es un ejemplo de proactividad. Bueno, vamos a ver, hay algunas preguntas que nos están haciendo por el chat, entonces vamos a ver qué nos van diciendo. Por aquí alguien nos está preguntando, nos dice que Carolina Trujillo dice, me encanta el tema, muy apropiado para afrontar la situación actual, que no será de corto plazo. Anatulia Sánchez, me alegra mucho verte y escucharte. Anatulia, qué gusto. Muchas gracias por todos esos comentarios tan bellos, muy queridos todos. Bueno, aquí nos dice también Ismael Alfonso que se hace muy importante creer, valorar y establecer desafíos y acompañarnos como familia para que disfrutemos de entornos seguros de confianza, valoración y comunicación saludable. Es muy cierto, hay unos comentarios que nos están haciendo muy sabios al respecto. Bueno, aquí me estaba diciendo Ramiro Álvarez, dice, ¿qué ejercicios y qué experimentos podemos hacer o qué creaciones que conlleven a una salud interna? Bueno, Ramiro, en este sentido, sí, ese es todo un reto, ¿no? Cómo mejorar nuestra salud personal. Hay uno primero que es clave y eh, es importante aprender a encontrar nuestro silencio interior, a darnos tiempo para respirar, para estar tranquilos. El solo ejercicio de respirar y atender la respiración ya ayuda a que la mente se vaya calmando, a que oxigenemos mejor y cuando hacemos respiraciones profundas que no van solo de la parte superior, digamos, del tórax o de la garganta, sino logramos que
el aire baje profundo y si logramos que se mueva el diafragma hasta distender el abdomen, esto inmediatamente ayuda a que la emoción vaya bajando y se profundice. Entonces, ese es un primer aspecto. Eso que decían las abuelas y las mamás, respire profundo, cuente hasta 10, es válido y es útil, pero hacerlo despacio y en conciencia, contar profundo, porque en la medida que nos calmamos también emocionalmente y vamos profundizando, también nuestra mente puede procesar mucho mejor la información y vamos teniendo un mayor contacto con lo que necesitamos. Bueno, aquí sí, Maribel nos dice cómo es importante trabajar las dimensiones y las cuatro a todo nivel en estos momentos. Sí, miren, las cuatro dimensiones que tenemos los seres humanos y la familia, háganle cuenta, es como una mesa de cuatro patas. ¿Qué pasa si en la mesa solo atendemos una dimensión, solo atendemos lo físico o solo atendemos lo mental? Si las otras dos patas no las atendemos, es como si esa mesa tuviera unas patas largas y unas cortas. Entonces se va a desbalancear y en ese momento pues pierde el equilibrio. Eso nos pasa como persona y eso nos pasa como familia. Constanza Murillo dice, cuando hablamos en la familia, ¿qué es eso? Definamos cómo así que los principios y los valores de la familia. Bueno, en eso, Constanza, si ustedes buscan, el doctor Covey hace una aclaración muy importante y muy valiosa sobre cuál es la diferencia entre principios y valores. Los principios son lo fundamental, lo que está, nos guste o no, estemos de acuerdo con ellos o no. Hay un principio, por ejemplo, que tiene que ver con el respeto. El respeto ayuda a que las relaciones se sostengan en el tiempo, cuando yo respeto el punto de vista del otro, cuando respeto las diferencias. Cuando no las respeto, eso va a alterar las relaciones, digamos, es un principio. Ahora, yo puedo valorar ese principio o no valorarlo. Yo puedo decir, a mí no me importa, yo no creo en el respeto y puedo no valorarlo y eso va a tener unas consecuencias negativas en la familia. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de principios y valores es eso. Por ejemplo, hay una familia que me decía, nosotros nos sostenemos, valoramos mucho la unión, la solidaridad y la verdad. Así haya situaciones muy difíciles y muy complicadas, las decimos y tenemos esas conversaciones y lo ponemos en escena, así sea doloroso, ¿sí? Porque nosotros valoramos ante todo la verdad. Pero como también valoramos la unión y la solidaridad, pues cuando esa persona expone su situación, así sea dolorosa o sea difícil, también buscamos entre todos cómo le ayudamos. Entonces, a eso nos referimos. Cuando hablamos de principios y valores, es como familia donde tenemos nuestro soporte y nuestro eje y ver si eso que estamos valorando corresponde a un principio fundamental o no. Por ejemplo, desafortunadamente en la cultura, nuestra cultura colombiana y latina, muchos países, mexicana, pues se ha permeado mucho por el imaginario del narcotráfico. Si en mi familia lo que valoramos es conseguir dinero a cualquier costo, sí, ese puede ser una valoración, pero como no está basado en un principio fundamental, tarde o temprano se va a quebrar y las cosas no van a salir bien. Entonces, tiene que ver con eso. Bueno, aquí Giovanna nos está diciendo que sí, que vio la película y es muy linda, la de La vida es bella que les estaba recomendando. Doris Rocío dice, hay personas como los docentes que tenemos que familias de las cuales hacernos cargo, por decirlo así, pero también las de nuestros estudiantes. ¿Cómo hacer estos acompañamientos de forma asertiva cuando en ocasiones nosotros no estamos siendo tan asertivos con nuestro propio entorno? Bueno, es muy lindo lo que dice Doris Rocío, porque eso nos pasa a todos. No por, en el caso mío, no por ser psicóloga, pues sé manejar asertivamente todas las situaciones. Entonces, lo primero que necesitamos en estas situaciones es empezar por ser compasivos con nosotros mismos. Empezar yo siendo compasiva conmigo y entendiendo que hay situaciones que me pueden estar estresando.
para ti o para las personas. Por ejemplo, los docentes que están con sus familias, tienen que atender a los otros y todo, están en una situación de alto grado de tensión. Entonces, lo primero es entender que hay una tensión muy alta. En esto a veces es muy importante poder, una profesora me decía, yo no sabía qué hacer porque con mis niños, los niños dando clase, entonces ella se sentó con su familia y les dijo, miren, estoy pasando por una situación altamente exigente. Yo sé que ustedes tienen su colegio y también están en dificultad, pero entiendan que ahorita y mientras estoy en evaluaciones y voy a entregar notas, estoy muy irascible, voy a necesitar de la ayuda de todos ustedes. Ella dijo, mis hijos se quedaron mirando así porque ellos también estaban en exámenes y en dificultades, pero el hecho de expresarlo fue importante porque me ayudó a bajar la tensión y de alguna manera mis hijos también estuvieron más conscientes para apoyarme en otros momentos en cosas que ellos no hacían. Hasta me sorprendió un día que fuimos a almorzar y ya mi niña a su manera había hecho la ensalada y la tenía puesta. Entonces, es importante primero reconocer que necesitamos y darnos un tiempo, expresarlo. Puede que el otro pueda atender a esa necesidad o puede que no, pero al menos la expresamos y ya la conoce. A distinto, guardármela, explotar y estarlo regañando todo el tiempo. En la medida en que yo voy considerando mi necesidad y la puedo expresar, los otros también van ayudándome y voy a tener energía disponible además para atender pues a otras familias que pueden estar ahí. Bueno, aquí va a preguntar, decía John Medina, es fundamental trabajar las cuatro dimensiones, pero ¿cómo trabajarlas en una familia disfuncional? Bueno, interesante pregunta la de John. Eh, si es la familia disfuncional, pues tendríamos que empezar por preguntarnos ¿en qué está siendo disfuncional esta familia? ¿En cuál de esas cuatro dimensiones especialmente? Puede ser a veces que esta familia esté teniendo muchas dificultades, por decir algo, en la parte relacional, en la socioemocional, que ahí está habiendo dificultades. Entonces necesitamos apoyarnos en lo que sí está funcionando, ¿sí? Si está funcionando lo físico, lo económico, si hay ahí un sostén, la capacidad de aprendizaje, y a veces hay familias que pueden estar pasando por un momento difícil o son disfuncionales en sus relaciones, pero son familias que creen en algo, que tienen principios profundos, que tienen unos principios religiosos. Ahí es importante apoyarnos en esas patas o esas dimensiones que están más fuertes para que la familia se sienta contenida, ¿sí? Desde eso que está más fuerte y ahí sí poderla apoyar en el otro sentido. Estaba pensando en una pareja que estaban teniendo muchas dificultades y muchas tensiones entre los dos y tensiones con los hijos, ¿no? Y no estaban funcionando y no se podían poner de acuerdo. Los cuñados que se estaban dando cuenta de la situación dijeron, no, ellos van a seguir peleando y esta pareja ya están como perros y gatos, ¿qué hacemos? Y entonces los llamaron un día y les dijeron, miren, por favor, con todos los cuidados y todas las precauciones, préstenlos a sus hijos este fin de semana para tenerlos aquí en casa, que duerman con los primitos, por favor, préstenlos. Pero en realidad lo que ellos buscaban era que esta pareja pudiera tener un espacio tranquilo y sin la demanda de los niños, que era una niña de 5 años y una bebé de 1 año. ¿Mm? ¿Qué pasó? Y sin decirles, sin entrar a hacer discursos, les dieron la ayuda donde pensaron que podía estar, ¿no? Porque estaban absolutamente agotados y los estaban viendo disfuncional en lo relacional, pero al apoyarles en lo físico, en lo práctico, en otras dimensiones, les dejaron el espacio a esta pareja para encontrarse ese fin de semana, para dormir hasta tarde, para descansar. Y oh sorpresa, cuando llegaron a llevarles a los sobrinitos, pues los encontraron cogidos de la mano y sonrientes, ¿no? Entonces, a veces no es fácil, de verdad, pues intervenir, pero es apoyarnos en aquello que está fuerte. Bueno, y eh, Lina María nos dice, ¿cómo fortalecer ese vínculo de familia al interior del hogar desde la escuela? ¿Sí? Bueno, pues Lina María, mm, eh,
para llegar, digamos desde la escuela, como en la medida en que los niños van aprendiendo también y se sienten contenidos por su profesora, por su profesor, escuchados, se entienden respetados, eso que ellos van asimilando, ¿no? De sus modelos principales, que son los profesores, eso ellos también lo van llevando a casa. En primer lugar, por el ejemplo y por el modelo, ¿sí? Y de ahí van aprendiendo otras cosas. Por ejemplo, me acordaba de una profe que decía que ella le afanaba mucho porque a uno de sus niños sabía que en la casa lo lastimaban, le pegaban, le decían cosas feas, lo trataban mal y que ella se sentía muy triste y muy adolorida por eso. ¿M? Pero que era difícil hablar con estos papás porque pues ellos no escuchaban razones y sentían que la profesora se estaba metiendo donde no le correspondía. Ella tenía un trato muy bueno y muy cercano con este niño y era muy afectuosa y muy tierna con el niño. Y también en momentos, por ejemplo, aprovechaba la ocasión cuando vio que un compañerito le estaba diciendo algo feo, ¿no? Pedrito, eres un bobo. Y lo llamó Pedrito. ¿Tú cómo te sientes cuando te dice eso? Dijo, no, yo me siento muy mal. Entonces es importante que le pongas límite a eso, ¿no? Que le digas a tu compañerito, no me digas así, no tienes que decirme bobo, lo puedes expresar de otra manera, me lo puedes decir. O sea, ella estaba muy al tanto a ayudarle a Pedrito a poner límites, a expresarse de una manera adecuada, porque sabía que si él fortalecía eso en casa, iba a ir llevando eso, iba a ir transmitiéndolo a casa. En otras ocasiones, los papás sí están abiertos a recibir también esa orientación de los docentes que tienen un poder y una influencia maravillosa. Bueno, aquí pues hemos leído algunos de los comentarios y partes de las inquietudes que han tenido. Les quiero contar que esto va a quedar grabado de todas formas en los que quieran volverlo a mirar. Siento mucho que la presentación parece que algo pasaba, iba más lento del ritmo que teníamos, puede ser algo por la misma conexión. Entonces, pero ustedes pueden revisar los temas si les interesa profundizar. Como les digo, pueden buscar en el libro de los 7 hábitos de las familias altamente efectivas y en otros libros que nos ayudan muchísimo y nos dan muchos elementos también para fortalecernos en esta situación. Bueno, les agradezco mucho a todos la atención, la participación, los comentarios y que tengan un lindo tiempo, un lindo fin de semana y aprovechen toda esta experiencia tan retante y tan intensa para aprender y para salir fortalecidos. Porque recuerden, los músculos se fortalecen solo cuando se van rompiendo las fibras y al volverse a unir esas fibras es que vamos sacando músculo y fuerza. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿no? No todas se pueden ir rompiendo al tiempo, sino poco a poco. Entonces, váyanse entrenando en esta situación, teniendo en cuenta estas 4 dimensiones. En primer lugar, cada uno de ustedes aplíquela para sí mismo y mire cómo está su propia mesa, si está balanceada, si está equilibrada, si tiene buen soporte. Y una vez las vamos balanceando en lo personal, también lo podemos hacer en lo familiar y de ahí pues podemos ayudar a otros. Bueno, un gusto haberlos visto, pues haberlos visto con mi imaginación y que tengan un lindo resto de tiempo.